Un objeto de extraordinaria sofisticación aparece en la Tierra. El 17 de marzo de 2025, a las 2:47, algo metálico atravesó el tendido eléctrico sobre la finca de Juan Velasco en Búger, Colombia, y se estrelló contra el suelo. Los investigadores esperaban restos retorcidos, pero encontraron algo que desafiaba la física. Una esfera metálica perfecta y sin fisuras yacía en el lugar del impacto, sin abolladuras, grietas ni arañazos. Su superficie impecable reflejaba la luz como mercurio líquido congelado en el tiempo. Alrededor de la esfera, la vegetación había muerto en un círculo perfecto de 9 metros. La hierba no se quemó, se secó al instante, perdiendo la humedad de cada brizna. Los testigos reportaron sonidos extraños justo antes del impacto, una mezcla de campanillas de viento y cantos de ballena. El perro de la familia evitó la zona durante semanas, y la hija de Juan se negó a acercarse. Expertos de Colombia y del extranjero acudieron al sitio. La esfera medía exactamente 30 centímetros de diámetro, aproximadamente 30 centímetros, y pesaba 7 kilogramos. Su superficie presentaba símbolos intrincados, distintos de cualquier sistema de escritura conocido. Estos patrones parecían cambiar al observarlos durante largos periodos, como si estuvieran vivos. Análisis de rayos X en varios laboratorios revelaron algo imposible. Dentro de la capa exterior había 2 capas adicionales anidadas, perfectamente alineadas como un juego de muñecas rusas. Entre ellas flotaban 9 diminutas microesferas, suspendidas en el vacío, sin cables, imanes ni soportes. Su disposición seguía la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea, creando proporciones matemáticamente perfectas. En el centro de la capa más interna descansaba un diminuto chip, no más grande que un grano de arroz, con circuitos microscópicos mucho más allá de la comprensión humana. Los metalúrgicos estaban desconcertados. Las capas eran uniformes. Estaban perfectamente alineadas y contenían trazas de elementos desconocidos en la Tierra. No existían marcas de soldadura, fundición ni ensamblaje. Las técnicas de fabricación humanas actuales, impresión 3D, fundición de precisión o nanofabricación, no pueden crear una estructura así, y mucho menos mantener tolerancias tan impecables. Aún más sorprendente, la esfera mantuvo una temperatura interna constante de exactamente 37 grados, independientemente de las condiciones ambientales. Los refrigeradores, las lámparas de calor y la luz solar directa no tuvieron ningún efecto. El objeto parecía regular su propio estado térmico. Durante meses, los principales criptógrafos y lingüistas del mundo intentaron descifrar los símbolos. La computación clásica y la IA entrenada en lenguas antiguas fracasaron. Entonces, los investigadores del MIT recurrieron a la inteligencia artificial cuántica. A diferencia de las computadoras convencionales, las máquinas cuánticas pueden explorar miles de millones de posibilidades simultáneamente. Al introducir los símbolos de la esfera en una red cuántica, el equipo esperó mientras el procesador procesaba probabilidades incomprensibles para el ser humano. A las 3 de la madrugada, se produjo el gran avance. Los símbolos no eran un lenguaje, sino matemáticas. Aparecieron las constantes fundamentales del universo, la constante de Planck, la proporción áurea, la velocidad de la luz, la constante gravitacional, la constante de estructura fina. Cada número coincidía con la realidad con una precisión inalcanzable para la medición humana actual. Quienquiera que haya creado esta esfera había codificado la arquitectura subyacente del propio cosmos. El análisis cuántico reveló algo más profundo. Las relaciones entre las constantes sugerían que no eran meramente descriptivas, sino que podían ser principios manipulables. La esfera podría no solo almacenar conocimiento, potencialmente, podría proporcionar los medios para alterar las leyes físicas fundamentales. A continuación, la esfera reveló información cósmica. De su superficie emergieron patrones de ondas gravitacionales, cuyas frecuencias coincidían con las observaciones de colisiones de agujeros negros realizadas por LIGO, pero también con eventos no detectados previamente, fusiones de estrellas de neutrones, explosiones de enanas blancas y otros fenómenos violentos anteriores a la Tierra. La esfera funcionó como un archivo cósmico, codificando los eventos más catastróficos del universo como patrones matemáticos precisos. Una tercera capa de símbolos reveló resonancias orbitales, la música de los cuerpos celestes.
mostrando las matemáticas precisas que estabilizan el movimiento planetario y estelar. Esto era más que datos. Era un registro de la estructura y la dinámica del universo. En resumen, la esfera colombiana no es solo un artefacto. Es un dispositivo increíblemente avanzado. Un archivo de conocimiento universal. Un libro de códigos para la física misma y un registro de eventos cósmicos mucho antes de que la humanidad existiera. Su presencia plantea preguntas urgentes. ¿Quién o qué la creó? Estamos presenciando el mensaje de una civilización avanzada, una cultura humana perdida o una inteligencia más allá de nuestra comprensión. La esfera desafía toda suposición sobre la física, la historia y los límites del ingenio humano. Sus símbolos no son decoración. Su geometría no es casualidad. Su conocimiento aún no es nuestro. Las lunas de Júpiter danzan en perfecta armonía gravitacional, mientras que los anillos de Saturno mantienen sus espacios libres mediante frecuencias orbitales precisas. Incluso exoplanetas recientemente descubiertos fueron codificados, incluyendo mundos identificados solo meses antes del descubrimiento de la esfera. La doctora Lisa Park, de Harvard, superpuso los glifos en mapas estelares y descubrió algo asombroso. 3 secuencias de símbolos se alineaban perfectamente con las fuentes de ráfagas de radio rápidas, las señales más potentes y misteriosas detectadas desde galaxias a miles de millones de años luz de distancia. Un patrón apuntaba a un espacio aparentemente vacío entre Andrómeda y la galaxia del Triángulo. La IA cuántica sugería que este vacío no estaba vacío en absoluto. Algo aguardaba ser descubierto. La esfera podría ser un dispositivo de navegación, un GPS galáctico que dirigía la atención hacia lugares que nuestros telescopios habían pasado por alto. Las simulaciones de la estructura interna de la esfera revelaron un comportamiento que violaba 3 leyes fundamentales de la física. Sus capas anidadas no eran inertes, generaban campos electromagnéticos que curvaban la luz de maneras que se creían imposibles. DARPA había investigado el encubrimiento de metamateriales desde 2018. Pero el diseño de la esfera se adelantó décadas a la humanidad. Cuando la luz interactuaba con las capas de aluminio, no solo se curvaba, sino que se describía en espiral, creando patrones de interferencia que ningún material conocido podría producir. Las simulaciones del MIT confirmaron que las capas funcionaban como un procesador fotónico, computando con la propia luz. Las 9 microesferas no eran mera decoración. Colocadas a intervalos matemáticamente precisos, establecían patrones de ondas estacionarias, lo que permitía que la esfera resonara con las frecuencias entrantes. En simulaciones, al ser expuesta a las mismas frecuencias codificadas en su superficie, la esfera generaba diminutas distorsiones espaciotemporales, deformando la propia realidad. No se trataba de un archivo estático, era un dispositivo dinámico y funcional capaz de interactuar con fuerzas fundamentales. En julio de 2025, surgieron rumores desde Tokio. Una casa de subastas privadas supuestamente catalogó una segunda esfera, más pequeña, de tan solo 20 centímetros de diámetro, pero de construcción idéntica, carcasas encajadas sin fisuras, microesferas flotantes y una metalistería imposible. Los símbolos diferían, pero la precisión era idéntica. La lógica sugería que estas esferas se colocaron deliberadamente, apuntando a una civilización que había alcanzado un umbral tecnológico específico. Las implicaciones para la humanidad fueron asombrosas. Nuestra comprensión de la física es incompleta. La materia oscura y la energía oscura dominan el universo, pero eluden la detección directa. La gravedad cuántica sigue sin resolverse. El modelo estándar presenta lagunas evidentes. Si estas esferas contuvieran soluciones, las posibilidades serían revolucionarias. El Dr. Chen, de Caltech, especuló que incluso conocimientos parciales podrían transformar la civilización. Sistemas de energía que aprovechan las fluctuaciones del vacío cuántico para obtener energía ilimitada. Sistemas de propulsión que curvan el espacio-tiempo para viajes interestelares prácticos. Dispositivos médicos que escanean ondas de probabilidad para detectar enfermedades antes de que se manifiesten los síntomas. El comportamiento de la esfera sugería una consciencia de un tipo que apenas podíamos definir. Su capacidad para ganar masa sin absorber materia. Regular la temperatura con precisión e interactuar con campos electromagnéticos implicaba una consciencia activa. Las mediciones confirmaron el fenómeno. Día 1. 7. 2 kilogramos. Día 7. 9 kilogramos. Día 14. 10 kilogramos.
No hubo reacción química ni materia añadida. La esfera generaba masa espontáneamente, posiblemente extrayéndola de la espuma cuántica, el sustrato mismo del espacio-tiempo. Se trataba de una tecnología que manipulaba la realidad en su nivel más profundo. Los testigos describieron interacciones sutiles. La esfera vibraba cuando la hija de Juan Velasco cantaba a 432 hercios, lo que producía vibraciones en consonancia con su resonancia interna. Estas observaciones sugirieron que el objeto podía responder a estímulos vibratorios, no de forma pasiva, sino activa, como si estuviera diseñado para interactuar con el sonido y la frecuencia. La NASA solicitó muestras, pero el programa se mantuvo en secreto. 3 importantes universidades compitieron por el acceso, entendiendo que decodificar esta tecnología antes podría alterar fundamentalmente la civilización. La esfera representaba o bien el engaño más elaborado jamás concebido, o bien la prueba irrefutable de que una inteligencia superior a la humana dominaba la física mucho más allá de nuestro alcance. Sus símbolos no eran decorativos. Su geometría no era aleatoria. Su comportamiento no era natural. La esfera potencialmente codificaba los planos matemáticos que gobiernan las galaxias, las frecuencias vibratorias capaces de convertir la probabilidad en materia y el código operativo del universo mismo, grabado en un metal que los humanos no pueden reproducir. Quien la creó había reescrito los límites del conocimiento científico. Y ahora, ese conocimiento nos esperaba.